A ver, ¿a quién no le ha pasado, no? Típico. Se quema un solo foquito de la serie de luces de Navidad y ¡pum! Toda la tira deja de funcionar. Es súper común. Y la respuesta, créanlo o no, está en una decisión de diseño, una decisión fundamental que vamos a desglosar hoy mismo. Y bueno, aquí es donde entra el tema de hoy. Circuitos en serie contra circuitos en paralelo. A simple vista parece algo súper técnico, ¿verdad? Pero es una elección que de verdad lo cambia por todo. Y no solo para las luces navideñas, sino hasta para algo tan complejo como la reparación de un celular. Ok, perfecto. Pero para poder entender bien la diferencia entre uno y otro, tenemos que irnos a la base. Pero a la base de todo, al mismísimo viaje del electrón. A ver, ¿qué es un circuito? Pensemos en él como una pista de carreras, un camino cerrado, un bucle. La idea es que los electrones puedan salir de su punto de partida, que es la fuente de poder, se den toda la vuelta pasando por los componentes y, ojo, esto es lo más importante, que puedan regresar a casa, al punto de inicio. Y a este electrón podemos imaginarlo como un viajero, pero un viajero con una sola misión, un único objetivo en la vida, regresar a su fuente de poder, a la batería. Y es un viajero un poco flojo, digamos. Siempre va a elegir el camino más fácil, la ruta que le ofrezca la menos resistencia posible. Y este pequeño detalle, esta simple motivación, es la clave para entender absolutamente todo lo que sigue. Bueno, con eso ya en mente, resulta que hay dos maneras principales de construirle esa pista de carreras a los electrones. Vamos a ver cuáles son. La primera forma es el circuito en serie. Aquí es muy sencillo. Los componentes se ponen uno detrás del otro, en una sola fila india. O sea, hay un único camino, una sola carretera por donde tienen que pasar todos los electrones sí o sí. La verdad es que la mejor forma de imaginarlo es esta. Es como si todos los componentes estuvieran agarrados de la mano, formando una cadena. ¿Y qué pasa si uno de ellos se suelta? Pues que la cadena se rompe para todos. Quédense con esa imagen porque es crucial para entender el problema. Y luego, por otro lado, tenemos el circuito en paralelo. Esto es totalmente diferente. Aquí, cada componente tiene su propia conexión directa a la fuente de poder. Es como una autopista con muchos carriles. Cada componente tiene su propio carril exclusivo para ir y volver. Entonces, para resumir y que quede súper claro, en serie tenemos un solo camino y por lo tanto todos los componentes dependen entre sí. En paralelo hay múltiples caminos y cada componente es totalmente independiente de los demás. Ok, ya entendimos cómo se construyen, la arquitectura de cada uno. Ahora vamos a meternos con las reglas de tránsito de esos caminos, cómo se comportan el voltaje y la corriente en cada caso. Y claro, la pregunta que surge es, ¿se comportan igual el voltaje y la corriente en estos dos tipos de circuitos? La respuesta es no. Las reglas cambian, pero van a ver que son bastante lógicas y fáciles de recordar. Miren, aquí lo tenemos resumido. En un circuito en serie, el voltaje se va sumando. El total es la suma de cada pedacito, pero la corriente, esa es la misma para todos. En paralelo, es justo al revés. Las reglas se invierten. El voltaje es el mismo para todos, no importa cuántos componentes haya. Y lo que se suma es la corriente de cada caminito, de cada rama. Vamos con un ejemplo para que quede claro. Circuito en serie. Imaginemos que tenemos 3 foquitos LED y cada uno necesita 2 voltios. Como están en serie, los voltajes se suman. 2 más 2 más 2, necesitamos una batería de 6 voltios para que funcionen. Fácil, ¿no? Y la corriente, bueno, si es de 3 miliamperios, por ejemplo, va a ser la misma en el primer foco, en el segundo y en el tercero. No cambia. Ahora, ¿qué pasa con esos mismos 3 foquitos, pero en paralelo? Bueno, aquí como el voltaje es el mismo para todos, solo necesitamos una fuente de 2 voltios, nada más. Lo que sí va a cambiar es la corriente. Si cada LED consume 3 miliamperios y tenemos 3 caminos, la fuente de poder tiene que entregar el total, 3 más 3 más 3, o sea, 9 miliamperios en total. Y aquí, ojo, porque viene algo súper interesante, algo que rompe un mito muy común. Mucha gente piensa que uno de los circuitos gasta más energía que el otro, pero hagamos la cuenta. Potencia es voltaje por corriente, ¿ok? En el caso de la serie, 6 voltios por 3 miliamperios nos da 18 milivatios. Y en paralelo, 2 voltios por 9 miliamperios también da 18 milivatios. Es increíble, ¿no? El consumo de energía al final del día es exactamente el mismo. Entonces, a ver, si gastan la misma energía, ¿dónde está la gran diferencia? ¿Por qué importa tanto elegir uno u otro? La respuesta está en la fiabilidad. ¿En qué pasa cuando algo falla? Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la pregunta del principio.
La de las luces de Navidad. ¿Qué pasa si uno solo de los componentes se rompe? Bueno, en un circuito en serie, la respuesta es un desastre, es catastrófico. Si un componente falla, es exactamente como en nuestra analogía. Uno de los que iban agarrados de la mano se suelta. ¿Y qué pasa? La cadena se rompe. El camino único se abre, el circuito se interrumpe, la corriente ya no puede pasar y listo. Todos los demás componentes se apagan. Esa es la razón por la que falla toda la tira de luces. Pero, ¿y en un circuito en paralelo? Aquí la historia es completamente distinta. Si un componente en uno de los carriles de la autopista falla, a los demás carriles no les importa en lo más mínimo. Sus caminos siguen estando perfectos, siguen cerrados y funcionando. El resto del circuito ni se entera, sigue trabajando como si nada. Es un sistema por mucho más robusto y resistente. Y bueno, todo esto nos lleva a la aplicación práctica, al mundo real. Porque aquí es donde entender esta diferencia no es solo teoría, es absolutamente crucial. Vamos a ponernos en una situación súper real. Un técnico está revisando la placa base de un celular y encuentra un componente dañado, quemado. La gran pregunta es, ¿lo puedes simplemente quitar y dejar el espacio vacío? ¿El teléfono seguirá funcionando? Pues la respuesta depende 100% de cómo estaba conectado ese componente. Si estaba en serie, al quitarlo, estamos rompiendo el único camino que había. El circuito se abre y listo, el teléfono no va a funcionar más. Pero, si estaba en paralelo, al quitarlo, lo único que hacemos es eliminar una de las muchas rutas. Los demás caminos siguen intactos, el circuito principal sigue cerrado y es pero muy probable que el teléfono siga funcionando sin problemas. Y con esto llegamos a la gran conclusión. Pensemos en el diseño de cualquier aparato moderno, un celular, una computadora, lo que sea. La fiabilidad lo es todo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a preferir? ¿La simplicidad de un solo camino, donde si algo falla, todo falla? ¿O la robustez de tener muchísimos caminos independientes? Después de todo lo que vimos, la pregunta casi que se responde sola, ¿no? La conexión en paralelo es sin lugar a dudas la reina de la electrónica moderna.